Que el Señor les bendiga. Una vez más estamos aquí en el canal de YouTube para traer el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Reciban un saludo desde acá, desde Houston, Texas, la ciudad de Spring. La Iglesia de Dios del Evangelio Completo les saluda y les bendice a todos aquellos que escucharán esta predicación para honra y gloria de nuestro Señor y para que sea de bendición tanto para la iglesia como para aquel que no le conoce. Quiero hablarles el día de hoy acerca de el mensaje que realmente Dios quiere que nosotros prediquemos en estos tiempos y durante todo el tiempo, porque muchos de nosotros solamente aprovechamos la oportunidad de lo que está pasando y nos olvidamos, tan pronto pasa este tipo de cosas que están sucediendo en toda la tierra, nos olvidamos del mensaje, nos olvidamos de que el mensaje que Dios siempre le ha mandado a su iglesia a predicar es el mensaje del arrepentimiento. Y quiero hablarles acerca de lo que la iglesia prácticamente debería de estar predicando y de que no se nos olvide de que nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia de Dios de predicar el evangelio a toda criatura. Ese fue el mandato que nos dio el Señor en la Escritura. Y ese es el ejemplo que tenemos en la Biblia de que nosotros debemos de predicar la palabra del Señor a los pecadores, hablar acerca del arrepentimiento, porque ese es el mensaje que realmente Dios quiere que prediquemos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, toda la iglesia debe de estar en un mismo sentir y con un solo objetivo, de llevar a las almas a los pies del Señor para que sean salvas y sean libradas de la condenación. Quiero comenzar entonces con la escritura de Mateo capítulo 3, versículo 1, en donde dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, oiga lo que dijo Juan, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor de Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. A ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, o sea, gente religiosa, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. O sea, venimos de una nación religiosa, venimos de un líder que Dios llamó, pero fíjese lo que les dice Juan, no vayas a decir que ustedes dependen de él si no están prácticamente dando los frutos dignos de arrepentimiento. Fíjese lo que les dice. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, refiriéndose a las personas. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese es Juan el Bautista dando el mensaje, cumpliendo con la voluntad de Dios de preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1 del libro de Marcos, capítulo 14 y versículo 15, nos dice la escritura de la siguiente manera. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Primero Juan, luego nuestro Señor Jesucristo corrobora y confirma lo que es el mensaje que Dios quiere que la iglesia predique, porque recuérdese que nuestro Señor Jesucristo es prácticamente el autor y consumador de la fe, o sea, del evangelio, de la obra redentora de nuestro Dios. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, la Escritura nos dice de la siguiente manera: así que arrepentíos y convertíos,
para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Dese cuenta entonces cuál es el mensaje que dio Juan el Bautista, que predicó nuestro Señor Jesucristo, y que la iglesia, la primera iglesia que aparece en la Biblia, pronunció, predicaron, enseñaron a la gente. El arrepentimiento. Entonces la Biblia nos enseña a través de Juan el Bautista, de Jesús y la iglesia del libro de los Hechos, cuál debe de ser el mensaje que debemos de predicar el día de hoy. Especialmente viendo que la gente está muriendo en grandes cantidades. Nosotros no podemos callar. Nosotros, a pesar de que la gente no nos escuche, a pesar de que la gente no quiera recibirlo, nosotros no debemos de callar y debemos de darle la oportunidad que el Señor nos dio a nosotros para que ellos puedan oír el mensaje. Muchos de ellos tienen un mal concepto acerca de lo que es prácticamente el Evangelio, de lo que es el cielo, de lo que es el infierno. Y para eso nos tiene Dios a nosotros, para que podamos prácticamente enseñarles y mostrarles lo que la gente debe de hacer. Eso estaba haciendo Juan, eso hizo nuestro Señor Jesucristo y eso hizo la iglesia prácticamente allá en el libro de los Hechos. No debemos entonces de desaprovechar la oportunidad, ya que muchas almas van en estos momentos camino al infierno por un mal entendimiento de las Escrituras, aleluya, el día de hoy. Fíjese que hay falsos pastores, falsos maestros, y hay un montón de doctrinas de demonios que predican que el día de hoy, que créele a la gente y que solamente por ser bueno o por dar alguna caridad o solamente por venir a la iglesia y supuestamente dar una ofrenda, la gente ya tiene asegurado el cielo y les hacen creer eso y la gente anda allá afuera haciendo y deshaciendo, pecando y desobedeciendo a lo que dice la palabra del Señor y tienen en su mente y en su corazón que van a ir al cielo, errados en lo que prácticamente dice la palabra de nuestro Dios. Si nosotros entonces hablamos de arrepentimiento, debemos de saber de qué es el arrepentimiento. Según el diccionario, la palabra arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Óigalo bien. Cuando le hablamos al pecador, cuando le predicamos al pecador, el pecador entiende que ha ofendido a Dios, que es un pecador ante los ojos del Señor y que necesita no solamente arrepentirse, sino convertirse a los caminos del Señor, dejar esa vida vieja pecaminosa y empezar a caminar una vida santa para nuestro Dios a través de la palabra del Señor y de su Santo Espíritu. Entonces, arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. O sea, deja todo aquello a lo que antes estaba comprometido, deja ese estilo de vida y se vuelve al Señor. También está la palabra conversión, porque hay que arrepentirse y convertirse. Transformación o cambio de una cosa en otra distinta. Si antes le servías al mundo, ahora le sirves al reino de los cielos. Si antes le servías al pecado, ahora le vas a servir a la justicia. Si antes caminabas por lo que decían los hombres, ahora vas a caminar por lo que dice Dios. Prácticamente vas a convertir toda tu vida en lo que quiere Dios hacer contigo. Entonces, el mensaje de Dios es el arrepentimiento. Y ese es el mensaje que todo el tiempo nosotros nunca debemos de perder de vista. ¿Por qué? Porque eso es lo que manda nuestro Dios. ¿Cuál es la idea errónea del ser humano acerca de la salvación? Y fíjese que por eso es muy importante hablar acerca del arrepentimiento, porque aún en la palabra del Señor, el Señor Jesucristo tuvo que corregir a mucha gente cuando sucedían algunas cosas allá en el capítulo 13 del libro de Lucas, cuando murieron varias personas en dos diferentes accidentes o cosas que sucedieron.
y la gente decía que porque eran malos habían muerto y que por esto y por el otro, el Señor Jesucristo les dijo, si vosotros no os arrepentís, también vas a perecer como ellos, van a ser condenados como ellos. Jesucristo hablando del arrepentimiento, de la necesidad del hombre de arrepentirse para con Dios por causa del pecado. Sin embargo, la idea errónea del ser humano acerca de la salvación, a través de los años, a través de los siglos, el hombre ha trastornado prácticamente lo que es la palabra del Señor. Ha querido, el diablo y los pensamientos de las personas han querido poner eso sobre la Escritura y han hecho creer a la gente que eso es lo que prácticamente enseña la Escritura. Pero por eso es muy importante que la Biblia sea la que hable y la que nos muestre prácticamente lo que dice Dios en su palabra y qué es lo que realmente es la salvación. En la idea errónea del ser humano, lo primero que piensa el hombre es que él es lo suficientemente bueno para ir al cielo, o sea, para ganarse el cielo. En la idea de cada persona, a pesar de que de una manera se la creen, por otra no están seguros, porque prácticamente no es así, no es lo que Dios establece. Pero la mayoría de personas, cuando usted va y les pregunta, ¿eres bueno?, la mayoría dirán que sí, y el concepto de bueno es prácticamente sacado de lo que la gente muchas veces opina de nosotros o con la comparación que nosotros nos hacemos con otros. Dice la Biblia que no hay bueno ni tan siquiera uno, y eso es algo muy importante de tomar en cuenta porque no lo digo yo, sino que lo dice la palabra del Señor. Si la Biblia dice no hay bueno ni tan siquiera uno, quiere decir que yo no puedo venir y decir de que si me muero, yo soy lo suficientemente bueno para ganarme el cielo, porque eso no es así. En el capítulo 3, versículo 10 del libro de Romanos dice, como está escrito, o sea, como Dios lo estableció, como Dios lo dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y ahí está hablando exactamente de la justicia que da Dios para el pecador. O sea, no hay justo ni tan siquiera uno. No hay nadie que pueda presentarse ante la presencia del Señor y decir, yo soy justo. Pero también sigue diciendo la Escritura allí, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Quiere decir entonces de que el concepto de que somos buenos es un concepto contrario a lo que dicen las Escrituras, las cuales dicen que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni tan siquiera uno bueno o uno justo. Sin embargo, la gente cree ese concepto, la gente se ha creído esa idea y nosotros que predicamos la palabra del Señor es necesario que le enseñemos, es necesario que le hagamos saber a la gente que no lo va a salvar ninguna de sus buenas obras sin tener prácticamente a Cristo. Otros piensan que por pertenecer a un grupo de religiosos son ya salvos. Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta en la Biblia, Jesucristo, Juan el Bautista, los apóstoles, todos les hablaban a gente que de una u otra manera tenían una religión. La gente que estaba ligado a cierto tipo de creencias. Los romanos tenían sus dioses, los judíos aparentemente servían a Dios, aparentemente guardaban la ley de Dios. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo les predica, ellos se dan cuenta que están muy lejos de Dios. Cuando los apóstoles le predican, se dan cuenta que han seguido prácticamente tradiciones de hombres y que realmente no son salvos. Por eso es que el apóstol Pablo le dice, arrepiéntanse. Por eso es que el Señor Jesucristo les dice, arrepiéntanse. Por eso Juan el Bautista les dice, arrepiéntanse. Porque el hombre debe de arrepentirse, pero ¿de qué se debe de arrepentir el hombre? Del pecado, de la desobediencia que ha cometido para con Dios. Y esa solamente se puede, aleluya, pagar a través del sacrificio de Cristo. Entonces, pertenecer a un grupo religioso, ser católico, ser testigo de Jehová, ser mormón, cualquier religión que usted quiera, eso no te hace salvo. Aunque en el ataúd te digan de que estás en el cielo, aunque le hagan pensar a la gente que esa persona ahora ya está descansando en paz, es mentira.
porque no hay ninguna religión que pueda prácticamente ni asegurar ni pagar por el pecado del hombre. Es muy importante que nosotros como iglesia hagamos conocer este concepto erróneo que tiene la gente y dejar que la gente pueda darse cuenta y que ellos decidan. No podemos obligarlos, pero debemos de hacerles conocer la bendita palabra de Dios. Otros piensan que por hacer buenas obras, o sea, obras de caridad, con eso se ganarán prácticamente la salvación. Pero eso es prácticamente una idea de los hombres. Es como una manera de aplacar tu conciencia para hacerte pensar de que tú prácticamente eres salvo. Pero fíjese lo que dice la Biblia, no lo digo yo. En el capítulo 2 del libro de Efesios dice la palabra del Señor, 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que la salvación es un regalo de Dios y se obtiene al poner nuestra confianza en el sacrificio que Dios hizo en la cruz por nosotros, porque Él pagó el precio del pecado por nosotros. Eso quiere decir de que es la manera que Dios estableció para que nosotros y para que cualquier ser humano pueda ser salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la condenación, salvo del pecado, salvo del juicio que viene sobre todo pecador. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. O sea, nosotros no podemos ganarnos la salvación. Nosotros prácticamente estamos inútiles. No podemos hacer absolutamente ninguna obra que venga y que se pueda ver tan grande ante Dios para que Dios nos reciba en el cielo. No hay tal cosa, porque dice, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego dice en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Porque si no el rico diría, pues no, pues yo he hecho hospitales, yo le he dado a miles de personas a comer y todo. Y eso prácticamente le haría pensar de que es salvo. Habría una desventaja para aquel que no lo puede hacer. Sin embargo, no es el camino, no es la manera que Dios escogió. No por obras para que nadie se gloríe. O sea que no está en ninguna obra que el hombre pueda hacer la salvación de cualquier ser humano. Entonces es muy importante que se dé cuenta de que esta es la idea errónea que tiene el ser humano acerca de la salvación. Otros piensan que Dios es amor, que es bueno y que por lo tanto todos van al cielo. Sin embargo, la Biblia dice todo lo contrario. Si Dios es amor, si Dios es bueno y Dios quiere que todos se arrepientan. Pero si no te arrepientes, pero si no recibes el regalo que te ofrece a través de Cristo Jesús, tú no vas a ir al cielo. Y aunque tengas religiones, aunque hayas muchas obras y aunque pertenezcas a un grupo religioso, no importa, no irás al cielo. Y la gente debe de saberlo. Nosotros debemos de predicarlo, porque muchas almas están muriendo con la idea errónea. Yo veo en diferentes medios de comunicación, yo veo a través de los comentarios que hacen las personas de la gente que muere y dicen, no, pues ahorita todos están en el cielo supuestamente. Eso es falso, eso no es así. Debes de comprender tú que me escuchas, de que solamente si te has arrepentido, has doblado tus rodillas, has confesado que eres pecador, has cambiado tu vida, solamente de esa manera realmente podría asegurarte de que sí vas a ir al cielo. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es bueno, pero Dios castiga el pecado. Dios traerá juicio a toda obra mala que los hombres puedan presentar. Por lo tanto, entonces, no todos van al cielo. Otros simplemente no creen. Y por eso es necesario también predicarles. Ese es el pensamiento que tienen los seres humanos, que no conocen las Escrituras con respecto al tema de la salvación. Y es necesario de que nosotros que conocemos la palabra del Señor podamos darles oportunidad a la gente que no conoce lo que dice la Biblia. Y le hagamos saber de que lo que ellos piensan contradice las Escrituras. Y que no hay seguridad en ninguno de esos pensamientos que pueda tener el ser humano que no conoce la palabra del Señor. Quiero en el segundo punto mostrarle el ejemplo bíblico de lo que es prácticamente el que una persona supuestamente sea buena
supuestamente sea buena, pero que no es salva. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, se nos habla acerca de un personaje llamado Cornelio. Cuando usted lee los primeros versículos del capítulo 10, que se los voy a leer para que usted vea qué tipo de persona era esta. Y por supuesto que le voy a hacer la pregunta. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Un centurión prácticamente estaba a cargo de 100 soldados. O sea, era un hombre muy importante en el Imperio Romano y era una persona que prácticamente los romanos eran odiados por los judíos. Y en este caso, quiero que se dé cuenta de este centurión, de este hombre llamado Cornelio. Oiga lo que dice, piadoso, o sea, una persona que vivía para Dios. Oiga bien, temeroso de Dios con toda su casa y hacía no limosnas, sino muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cuando usted lee la palabra del Señor y mira la vida de este varón llamado Cornelio, las cosas que dice el versículo 2, piadoso, temeroso, con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Le hago la pregunta, usted que me escucha, ¿cree usted que este hombre era salvo? ¿Cree usted que este hombre iba al cielo? ¿Cree usted que este hombre tenía asegurada la salvación? Quizás en su mente, quizás ahí donde usted me está escuchando, pueda decirme, sí, por supuesto que era salvo, por supuesto que iba a ir al cielo. Eso es exactamente lo que nosotros nos ponemos a pensar, la idea de nosotros cuando vemos a una persona como tal, como la describe el capítulo 10 acerca de Cornelio. Y ese es el concepto que tenemos nosotros acá en la tierra muchas veces, de que cuando vemos a una persona decimos, es una persona buena, es una persona que se va a ir al cielo porque hace esto y lo otro. Sin embargo, y pareciera ser que él tenía una creencia en Dios genuina, aunque no tenía todo el mensaje, no tenía prácticamente la revelación del Evangelio. Como muchos allá afuera pueden de cierta manera tener una buena intención de buscar a Dios, tienen quizás el interés de encontrar a Dios y que Dios hable a sus corazones, pero todavía no han recibido la verdad. Y por eso es exactamente que nosotros necesitamos predicar el Evangelio y por eso es que tú escuchas el día de hoy la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo Jesús. Cualquiera que lee los primeros versículos rápidamente concluirá de que este hombre es salvo. Pero lo reto, no voy a leer todo el capítulo porque prácticamente tengo muy poco tiempo en el canal. Pero lo invito, lo exhorto para que por favor lea el capítulo 10 y lea el capítulo 11. Se va a dar cuenta de lo que la Biblia prácticamente dice acerca de Cornelio. Y prácticamente Cornelio, de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que Lucas escribe, porque Lucas escribe el libro de los Hechos, Cornelio no es salvo. ¿Cómo me dirá usted? ¿Cómo puede ser posible que no es salvo? Porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Recuérdese lo que leímos en el capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni tan siquiera uno, no hay bueno ni tan siquiera uno. Bueno, a pesar de todas estas cosas, la justicia ante Dios es completamente diferente. Entonces, quiero que se dé cuenta de algo. La Biblia dice que no lo es y a pesar de sus actos bondadosos, le hacía falta algo. Y Cornelio lo sabía. A pesar de todo lo que hacía, Cornelio sabía que le hacía falta algo. Y le oraba a Dios y le pedía a Dios. Y Dios conoce verdaderamente los corazones que quieren conocer la verdad. Y cuando quieres conocer la verdad, Dios te la va a mostrar. Y la verdad siempre va a ser Cristo. La verdad siempre será el Evangelio. Entonces, cuando mira verdaderamente el corazón Dios de Cornelio, dice que Dios le habla a Cornelio a través de un ángel. El día de hoy no se aparecen ángeles. No vaya a confundir esta escritura con lo que se dice el día de hoy. Porque los ángeles están para el servicio de Dios y también para nosotros, pero recuérdese que en este momento se está escribiendo la escritura y era necesario que el Señor nos hiciera comprender a través de toda la historia, a través de la revelación de la misma escritura, las cosas que pasaron y enseñarnos cómo es
aleluya, que Dios ve al ser humano desde allá arriba y lo que necesita saber y conocer para poder llegar a ser salvo. Fíjese, a pesar de sus actos de bondad y todo, él sabía que le hacía falta algo. Él lo sabía muy bien y se lo pedía a Dios, porque dice que oraba a Dios siempre. Dios, en su misericordia, envía un ángel, pero dése cuenta de una cosa interesante acá también. El ángel le podía predicar el evangelio. A lo mejor sí. Aunque ellos no tienen conocimiento como lo tenemos nosotros prácticamente, el privilegio de conocer lo que es el sacrificio en la cruz del Calvario y de experimentar el plan redentor en nuestros corazones. Fíjese, el ángel no le predica el evangelio, pero sí le da un mensaje. Le dice a Pedro que mande a llamar, le dice a Cornelio que mande a llamar a Pedro, o sea, al discípulo de Jesús, al apóstol de Jesús. Y la cosa no iba a ser tan fácil. Pero el Señor, cuando mira un corazón dispuesto a querer escuchar verdaderamente la verdad que Él estableció, Él va a hacer cualquier cosa para poder llevarle la palabra del Señor a ese corazón. Y no solamente a él, sino a toda su familia. Porque Cornelio no solamente quería oír la palabra él personalmente. Él dijo, la voy a escuchar yo y quiero que estén no solamente mi familia, sino todos aquellos mis allegados. Fíjese la carga que tenía y sabía que Dios tenía un mensaje para él. Y lo estaba esperando. Cuando llegan y el ángel le dice esto, que mande a traer a Pedro, rápidamente Cornelio manda a traerlo. Ahora, los judíos y los romanos no se llevaban muy bien y el judío era una persona que despreciaba a los romanos. Recuérdese lo que habían hecho y recuérdese de que el judío era muy hermético, ellos las enseñanzas del Señor y todo lo que Dios les había dicho a ellos a través de las promesas de los patriarcas, crearon un grupo hermético en el cual nadie podía entrar y ellos despreciaban prácticamente a todas las personas. Y cuando se juntaban con ellos solo lo hacían por cualquier tipo de necesidad que tenían, pero prácticamente evitaban cualquier contacto y los consideraban prácticamente como unos perros, como algo despreciable. Nunca iba a entrar un judío a la casa de un gentil. Sin embargo, Dios había preparado toda la escena. Y quiero acortarla para que no me tarde mucho. Dios le mostró a Pedro que debía de ir con aquellos hombres que le buscaba a través de un éxtasis que le mostró prácticamente estando en el terrado en un momento de oración. Llega Pedro, escucha acerca de los hombres que lo están buscando y va con ellos y se lleva a 6 personas más, como quien dice, por si las moscas, ¿verdad? Como testigos. Y cuando llega, me llama la atención lo que dice la Escritura. En el capítulo 10, versículo 34, después de que Cornelio le dice lo que le había pasado, como un ángel le había dicho que mandara a traer a Pedro, voy a leer el 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Oiga, ayunaba también, y a la hora novena, mientras oraba, en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope. Fíjese, pues, habían sido recordadas, las había escuchado el Señor, pero todavía no era salvo. Ahora le iba a dar la oportunidad para que fuese salvo. ¿Cómo? A través de la predicación del evangelio que Pedro le iba a dar. Y luego dice, 32, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Fíjese cómo exactamente Cornelio miraba prácticamente a Pedro. Sabía que él llevaba la presencia del Señor, sabía que él llevaba el mensaje, aleluya, que necesitaba escuchar toda su casa y que era la oportunidad más grande de su vida. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Dios le dijo que fuera, pero no le dijo el mensaje porque ya Pedro conocía el evangelio y ya sabía lo que debía de predicar. Óigalo bien.
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿De quién está hablando Pedro? No está hablando de la religión, está hablando de Jesucristo, está hablando de la obra que hizo Jesucristo en la tierra, en la cruz, muriendo, siendo sepultado y resucitando al tercer día. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Dese cuenta el mensaje del evangelio. No le habló de nada más. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Dese cuenta, no solamente murió por el pecador, sino que Él va a ser el que va a juzgar, aleluya, a todos. De este dan testimonio los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Perdón de pecados. ¿Por qué? Porque no hay bueno ni tan siquiera uno. Porque no hay justo ni tan siquiera uno. Él es el justo. Él sí es bueno. Él por eso pudo morir y Él por eso puede interceder y Él por eso pudo pagar el precio por nosotros. ¡Qué tremendo! Dese cuenta entonces el mensaje que prácticamente le predica Pedro a Cornelio. Aquel hombre que parecía ser salvo, pero que no era salvo porque todavía no había escuchado el evangelio. Ahora estaba escuchando el evangelio. Dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, tenían un corazón dispuesto. Hay gente que dice: no, pues yo soy bueno, yo hago esto y lo otro, pero yo no necesito a Jesús. Yo no necesito arrepentirme. Estás equivocado. Porque no importa qué tanta buena obra hagas, no importa qué tanta oración y ayuno puedas hacer, si no recibes, así como fue Cornelio, porque cuando te van a predicar el evangelio es porque el Señor te está diciendo: sí, te he escuchado y todo, y te voy a dar la oportunidad para que puedas ser salvo. Prácticamente Dios está probando tu corazón, está viendo si verdaderamente le crees a Dios, porque el que te expone el evangelio te va a leer la escritura, te va a mostrar exactamente lo que es el evangelio y te va a hacer el llamado para que recibas a Cristo, para que te arrepientas y te conviertas a Cristo Jesús, para que recibas el perdón de pecados. Pero si viene y no lo recibes y sigues terco en tus propias creencias y sigues amparado en tus buenas obras y sigues diciendo: pues yo tengo mi propia religión, eso no te va, a pesar de todo el buen concepto que tenga la gente de ti, no serás salvo. Seguirás condenado como cualquier pecador, como cualquier drogadicto, como cualquier asesino, porque el único que puede justificar al hombre para con Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante que todo dice en este capítulo, dice que no solamente recibieron a Cristo Jesús, se bautizaron y fueron bautizados por el Espíritu Santo. O sea, recibieron el paquete completo, fueron salvos, se bautizaron y el Espíritu Santo vino a sus vidas de una manera poderosa. Ahora, ahí usted dirá en el capítulo 10, pero ahí no dice que fueron salvos. Quiero que lea conmigo en el 11:14, donde el apóstol Pedro da un reporte de lo que pasó en una casa de gentiles. Y dice en el capítulo 11, versículo 14, testificando Pedro a los de la iglesia lo que Dios había hecho con Cornelio. Y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: ciertamente Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados
con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas todas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Recuérdese entonces de esto, las obras no salvan a nadie, sino que es por la fe según el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. El llamado de Juan, Jesús y la iglesia en la Biblia era una nación religiosa, era a gente religiosa, gente que no era judía y gente que era judía, y a todos se les llamó al arrepentimiento. Nosotros también debemos de llamar al arrepentimiento. Muchas veces, y el día de hoy se ha mezclado tanto y se le llama ecumenismo a que, pues aquel es religioso, pues aquel tiene esta religión, aquel tiene aquella religión, es mi hermano supuestamente, va al cielo, hay que comprender, no tiene nuestra doctrina, nuestra enseñanza, podríamos decir. Entonces, es erróneo que nosotros nos mezclemos de esa manera con el mundo o con las demás religiones y que les hagamos pensar que está bien lo que ellos están creyendo, lo que ellos están pensando, aunque sea antibíblico, aunque contradiga las Escrituras. No podemos hacer semejante cosa porque les estamos prácticamente robando la oportunidad de que realmente puedan ser salvos después de oír lo que dice la palabra del Señor en cuanto al Evangelio y en cuanto a la condición que ellos se encuentran de pecado para con Dios. Entonces hay una necesidad de arrepentimiento en el hombre, porque el hombre se está muriendo. Y el hombre se está muriendo pensando, creyendo que va al cielo, en su idea mundana. Quiero que veamos conmigo, ya estoy por terminar, Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ahí está refiriéndose a la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 11, antes del 12 que leí, dice, este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, los judíos, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El hombre necesita a Jesús, necesita confesarlo. Y esta dice el apóstol Pablo en el capítulo 10, versículo 8 en adelante. Que esto es lo que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Eso es exactamente lo que se debe de predicar. Solamente Jesús puede salvar. Nadie puede ser salvo si no enfrenta el pecado que lo condena. Ya vimos las buenas obras, no. Ya vimos que la religión, no. Ya vimos que las caridades, no. Aún cualquier cosa que puedas hacer en esta tierra, no importa si no enfrentas el pecado, y todos pecaron, dice, Dios es santo. ¿Cómo vas a lidiar con ese pecado? ¿Quién puede tratar con ese pecado? No hay hombre que te lo pueda perdonar. Hay hombres, los sacerdotes, los supuestos sacerdotes del día de hoy, a los cuales vienes tú y dices, pues te lo perdono si haces tantos Ave Marías y tantos Padres Nuestros. No hay tal cosa. Solamente Jesús puede perdonar tu pecado para con el Padre Celestial. Y es importante que lo sepas porque en ningún otro hay salvación, sino solamente en Él. Solo Cristo puede lidiar con el pecado del ser humano. ¿Por qué? Porque Él vino a la tierra, porque Él cargó el pecado sobre Él, porque Él pagó el precio por Él. Él se presentó ante el Padre. Amén. Y ese sacrificio es suficiente para todo aquel que cree y lo recibe en su corazón. La necesidad del hombre de arrepentirse. Ese es el mensaje que tiene que tener la iglesia. Ese es el mensaje de Dios del día de ayer, de hoy y de siempre, antes de que venga el Señor. La necesidad del arrepentimiento del hombre. ¿Por qué el hombre se tiene que arrepentir? Porque cuando se arrepiente, Dios nos da una nueva creación. Dice la Biblia que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. O sea, cuando yo recibo a Cristo, dese cuenta, soy una nueva criatura. Y ya no nazco de dos seres humanos, de hombre y de mujer, sino que ahora nazco
de Dios. Dios me da vida, Dios sopla en mí, Dios me da aquella capacidad dentro de mí para hacerme una nueva persona, y dice que solamente de esa manera se puede entrar al reino de los cielos. De cierto os digo, así dice la palabra del Señor en el capítulo 3 del libro de Juan. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es recibir a Cristo. Eso es confesar nuestro pecado. Eso es arrepentimiento. Eso es convertimiento. Eso es prácticamente aprovechar la oportunidad que Dios nos da para poder estar un día en su presencia. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, como lo hablábamos acerca de lo que significaba la palabra arrepentimiento. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, ya que quien recibe a Jesús no solamente lo confiesa, cree en Él, en su resurrección, sino que también recibe de su Santo Espíritu. O sea, aquel que le da la capacidad al hombre, al ser humano, para poder obedecer la palabra de Dios, para poder caminar en la voluntad de Dios, para poder cumplir con el propósito de Dios, para poder vivir una vida santa que agrade a Dios. Yo no puedo decir que acepté a Cristo y seguir viviendo mi vida pecaminosa, seguir haciendo las cosas que antes hacía. Es una mentira, no es una realidad, porque dice la Biblia en el libro de Primera de Juan, que el que nace del Espíritu no puede pecar. El que nace de Dios no peca, o sea, no practica el pecado. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Entonces, quien recibe el Espíritu Santo, aleluya, es el que recibe la ayuda de parte de Dios para poder cumplir con su palabra. La necesidad del arrepentimiento del hombre. Recuérdese de esto. Quien muere sin aceptar el Evangelio de Cristo, ya no tiene oportunidad de salvación. Porque mucha gente cree que después de muerto se le puede hacer esto, misas, velas. Yo no sé qué tantas cosas se inventa la gente. Pero déjeme decirle que ya no hay nada que se pueda hacer. Mientras tienes vida, tienes la oportunidad. Si mueres sin haberte arrepentido, si mueres sin haber recibido el Evangelio, si mueres sin haber nacido de nuevo, tú no vas al cielo. A lo mejor se oiga brusco, se oiga, no sé, como que si uno no tuviera misericordia. Es mejor decirte la verdad, hablarte la realidad. Porque puede ser que estés en este momento creyendo una gran mentira. Pero por eso es que Dios te permite. Gracias le damos al Señor que este mensaje va a cruzar las fronteras y va a poder ser escuchado por mucha gente, esperando siempre en Dios y rogándole a nuestro Dios que pueda llegar a tocar tu corazón. Porque Él no solamente te va a perdonar tu pecado, Él te va a cambiar por completo. Te va a dar un panorama completamente diferente, una perspectiva de la vida increíble, y te va a dar una seguridad y una esperanza viva dentro de tu corazón. Una experiencia que así como el centurión Cornelio experimentó cuando oyó el mensaje, lo recibió, invitó a toda su casa y todos lo recibieron, se bautizaron, fueron llenos del Espíritu Santo. Déjame decirte que ese vacío que había en él, a pesar de todas las buenas cosas que había hecho, ese vacío fue lleno por aquel que solamente puede llenar el vacío del hombre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso yo te invito para que lo recibas en este momento y que puedas saber de que el hecho de que yo te predique este mensaje es porque Dios te ama. Y es porque tú no sabes cuándo vas a morir. A lo mejor tú te sientas seguro porque eres joven, porque quizás tienes, no sé, esto o lo otro. No hay nadie que pueda controlar esas cosas. Hoy puedo estar aquí y mañana puedo ser historia. Por eso Dios te da esta oportunidad. Yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor. Yo quiero que viva, dice. Yo quiero de que se arrepienta. Por eso te hago esta invitación. Recibe a Cristo como Señor y Salvador. Abre tus labios y dile: Jesús, ahora sé que viniste por mí y que cuando moriste en la cruz moriste por mi pecado. Háblale al Padre Celestial. Dile, confiésale que eres pecador, pero que ahora conoces a Cristo y que crees en Él, crees en su sacrificio. Crees que Él fue levantado de entre los muertos al tercer día. Y su palabra dice
que si tú lo haces con convicción y te arrepientes verdaderamente con todo tu corazón, Él te da salvación y vida eterna. Y a toda la iglesia, seamos serios y comprendamos que tenemos una responsabilidad muy grande. Aquella persona que está ahí cerca de ti, aquella persona que tú conoces, aquella persona que sabes de que tiene un concepto errado y a lo mejor no se ha dado cuenta, díselo. Si lo va a creer o no lo va a creer, ya no va a ser problema tuyo, pero díselo. El mensaje, este es el mensaje que debe de predicar todo el tiempo la iglesia, no porque estamos en una pandemia, sino porque este debe de ser el mensaje que siempre debemos de predicar nosotros. Dios nos manda a predicar el arrepentimiento y esa debe de ser nuestra responsabilidad como iglesia. Espero que el mensaje les haya sido de mucha bendición y siempre déjenos sus comentarios. Ahí en esa parte donde usted los puede hacer, queremos oír de usted, queremos ver si este mensaje ha sido de bendición. Recuérdese siempre de conectarse con nosotros, ¿cómo le llaman a esto? Ponerle el like, pero suscribirse en nuestro canal, ya que nos ayuda a ser de mucha bendición. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y esperamos una vez más traerle el mensaje de la palabra del Señor. Amén, amén